Hola, hola a todos. Comenzamos con esta receta de hojaldre clásico o francés también llamado. Es un hojaldre bien fino y que nos va a costar un poquito más de trabajo, que un hojaldre rápido o otro tipo de masa laminada. Vamos a comenzar en un bowl colocando la harina 4 ceros, harina de repostería, junto con la sal. Si vamos a integrar la sal en mi harina, estoy trabajando con un cornet, pueden trabajar con la mano. Le voy a incorporar ahí el vinagre, las gotitas de vinagre blanco, vinagre de alcohol y el agua. El agua de la receta es aproximada, van a tener que ir viendo de acuerdo al tipo de harina que ustedes estén utilizando, por eso vamos a integrar el agua de a poco. Para ir viendo cuánto va a absorber mi harina. La idea es que quede una masa tierna, no blanda, pero que sea maleable para que luego la pueda estirar fácilmente. Si le pongo muy poca agua me va a quedar una masa muy dura, muy compacta y me va a resultar más complejo estirarlo para el laminado. Yo ahí estoy integrando, entonces picando la masa. Yo no necesito amasar mucho porque no quiero generar mucho gluten. La idea del hojaldre es que no genere mucho gluten. Simplemente estoy integrando, en este caso con un cornet, pero lo pueden hacer con la mano. Yo ahora en un rato lo voy a hacer con la mano. La idea es que integren y que formen un bollo con esta harina que está bien hidratada. Van a tomar toda la harina del bowl y van a formar un bollo tierno con la harina bien hidratada, pero no tienen que amasar demasiado, no tiene que quedar un bollo fino, ¿sí? Un bollo con una capa bien formada, sino que esté bien hidratada la harina va a ser suficiente. Eso es lo que se denomina amasijo. El hojaldre está compuesto por un amasijo y por un empaste. El amasijo es esto, que es la masa principal de mi hojaldre. Una vez que armé ese bollito, lo dejo descansar unos 20 minutos. Mientras tanto, vamos a formar el empaste, la segunda parte de mi hojaldre. En un bol voy a colocar la manteca. La manteca tiene que estar fría, pero maleable, ¿sí? No una manteca pomada a temperatura ambiente, sino que esté con una temperatura fría, pero que sea maleable al uso, ¿sí? Que esté un poco blanda, no ese frío de heladera que está súper fría y muy dura. Ahí yo le incorporé la harina, ¿sí? Es muy poca cantidad de harina que lleva el empaste. La harina lo que nos va a ayudar es a absorber los líquidos, el agua que tiene, en este caso la manteca, la materia grasa que utilicemos. Pueden utilizar manteca, pueden utilizar margarina, pueden utilizar margarina para hojaldre, ¿sí? Que lo conseguimos en algunas casas de repostería o en algunos supermercados. Cualquiera de las tres materias grasas lo pueden estar utilizando. ¿Cuál es la diferencia? Principalmente el sabor, ¿sí? Con manteca va a quedar mucho más sabroso, más rico que utilizando la margarina o la margarina para hojaldre. La única complicación es que con la manteca el punto de fusión es más bajo, entonces es más complejo de trabajar. ¿Por qué? Porque se va a ablandar mucho más rápido, se puede derretir mucho más rápido. Entonces hay que respetar mucho los tiempos de los fríos, ¿sí? Con la manteca. Con la margarina es un poco más sencillo porque es mucho más dura, más fácil de trabajar. Una vez que integré todo, que no quedaron restos de harina en mi empaste, voy a estirar un papel film o un papel manteca, un papel de horno, y voy a comenzar a estirar este empaste, que es formar un rectángulo, ¿sí? De 1 centímetro aproximadamente de grosor, ¿sí? Y más o menos un rectángulo similar a lo que sería la mitad
de mi amasijo. ¿Sí? De todas maneras, después lo podemos ir acomodando cuando hagamos y formemos nuestro hojaldre. Entonces, en un papel film voy a comenzar a estirar este empaste, que es esta materia grasa, en este caso manteca, pero como les dije, margarina o margarina para hojaldre pueden estar utilizando. Ahí lo que yo hago es cerrarlo para estirarlo mucho más fácil y que no se me pegue, ¿sí? Y comienzo a sellar todos mis lados del papel, o en este caso papel film, para que no se escape mi materia grasa, mi empaste. Entonces voy a sellar de un lado y del otro, y también del lateral. Entonces yo ahí ya delimito ese rectángulo que yo voy a estirar de mi materia grasa. Con un palo de amasar voy a comenzar entonces de forma muy despacio a llevar esa materia grasa hacia todos los lados de mi rectángulo de papel film. Pero bien despacio, traten de trabajar la manteca bien con tranquilidad, que quede bien pareja ese rectángulo, que todos los lados tengan el mismo grosor, no de un lado más fino que del otro, ¿sí? Entonces despacito, con tranquilidad, voy trabajando mi manteca hasta formar este rectángulo. Una vez que formé el rectángulo, lo llevo al frío. ¿Sí? Esto tiene que estar frío de heladera. ¿Cuánto? Bueno, hasta que endurezca mi materia grasa. ¿Sí? Eso va a depender del tipo de materia grasa, pero con unos 10-15 minutos de heladera, refrigerador, va a estar perfecto. Yo no suelo utilizar freezer para apurar los tiempos en el hojaldre. Siempre voy a estar trabajando con fríos de heladera. ¿Por qué? Porque el freezer va a enfriar muy rápido y corremos el riesgo de que se quiebre toda la materia grasa o el hojaldre. Bien, entonces lo llevo a la heladera. Una vez que pasaron ese tiempo de heladera, que solidificó mi empaste, voy a agarrar mi amasijo y con un poco de harina en la mesada, no mucho porque tampoco quiero que se seque, voy a comenzar a estirar mi masa, ¿sí? Mi amasijo. La voy a estirar de forma rectangular para que luego reciba mi empaste, mi materia grasa. Entonces comienzo a estirarla de forma rectangular. Si ven que estiran y la masa vuelve, es que necesita más tiempo de descanso. Entonces las van a dejar descansar un poco más y este procedimiento lo van a hacer unos minutos más tarde. ¿Sí? La idea es respetar los tiempos de tanto mi amasijo como de los fríos de mi empaste. Si el empaste hace mucho calor y mi materia grasa se comienza a derretir por el calor que hace, bueno, claramente tengo que estirar esos tiempos de enfriamiento. Ahí yo estoy midiendo y más o menos el ancho me da, ¿sí? Lo voy a estirar un poquitito más de largo para luego recibir mi empaste. Una vez que lo estiré, saco mi empaste del papel film y acá yo lo que voy a hacer, como lo estiré bastante a lo largo, voy a cortar mi empaste a la mitad y lo voy a colocar en el centro de mi masa. No a un lado, no al otro, en el centro de mi rectángulo voy a estar colocando mi empaste. Corto entonces a la mitad, ¿por qué? Porque lo hice mucho más largo, entonces lo voy a estar superponiendo. ¿Sí? Lo voy a estar superponiendo entonces para que me quede bien en el centro de mi amasijo. Si ese es el centro, ven que dejo un sector de masa libre de arriba y de abajo. Y ahora lo que hago con los dos sectores de masa es llevarlos al medio y envolver mi empaste. No superpongo las masas, sino que lo llevo hasta la mitad y el otro sector hasta la mitad. ¿Sí? Es como que envuelvo, encierro mi amasijo.
sello bien esa unión y ahí les muestro cómo quedó cerradito mi empaste. Esa unión la voy a poner frente a mí. Voy a espolvorear más harina para que no se me pegue. Sello bien, ¿sí?, mis laterales. Y ahora lo que comienzo es a estirar, a hacer mi primera vuelta de hojaldre. Es importante en este momento no estirar de golpe, sino ven que yo estoy haciendo presión. Voy haciendo presión para que mi empaste, para que mi materia grasa se comience a aflojar y se comience a estirar de forma pareja. Entonces primero hago presión y luego comienzo a ir hacia arriba y hacia abajo en mi masa con el palo de amasar, pero sin hacer mucha presión, ¿sí? Que vaya despacito aflojando mi manteca para que se vaya estirando y no se rompa ni la masa ni queden pedazos de manteca rotos porque está muy fría. Entonces ahí voy generando ese calor que necesita mi empaste, mi materia grasa, para que se estire a la par de mi masa, ¿sí? Si ven que se les pega, van poniendo más harina. La idea es que no se pegue, que no se rompa mi masa. Yo lo que voy a estar haciendo ahora son vueltas dobles. En el hojaldre tenemos vueltas dobles y vueltas simples. Yo voy a estar trabajando con vueltas dobles. Una vez que estire, saco el exceso de harina con un pincel y llevo los extremos al centro. Un extremo y el otro. No los superpongo, sino que los uno. Saco el exceso de harina y vuelvo a plegar en sí mismo. Esto que yo hice es una vuelta doble. Tengo 4 capas de masa, 4 capas de hojaldre. Es una vuelta doble. Cuando terminé la primera vuelta doble, lo voy a envolver en papel film y lo voy a llevar a frío, para que se endurezca mi materia grasa y para que descanse mi masa y se relaje y pueda estirarlo. Esto yo lo voy a estar haciendo 4 veces. Yo necesito 4 vueltas dobles, ¿sí? Ahí pasaron los minutos de frío y de descanso, serán unos 15-20 minutos, y yo ahí tengo el doblez. El doblez para la segunda vuelta siempre tiene que ir a un lado mío. En este caso yo lo puse al lado derecho, ese cierre, ¿sí? Entonces siempre que yo voy a hacer un doblez, ese cierre de masa tiene que estar a un lado mío, en este caso al lado derecho. Y vuelvo a hacer lo mismo. Vuelvo a presionar y luego a estirar. Si ustedes ven, para ensanchar la masa, yo no giro la masa, sino que giro un poquitito mi cuerpo y ensancho mi masa de hojaldre. No giro la masa para después no confundirme, que el cierre cambie de sentido y me pierda. El cierre siempre tiene que estar a la derecha mía o a la izquierda, ¿sí? A un lado de ustedes. Entonces ahí comienzo a estirar mi masa. Recuerden de que si el empaste está muy frío van a romper el hojaldre, entonces tiene que estar maleable mi empaste y descansada mi masa. Una vez que lo estiré, vuelvo a hacer nuevamente justamente un doblez doble, ¿sí? Una vuelta doble. Entonces llevo las puntas al medio y nuevamente, sacando el exceso de las harinas, nuevamente vuelvo a envolver y me quedan las 4 capas. Así lo voy a hacer 4 veces. 4 veces. Ahí yo estoy marcando que voy 2 veces. Esa es la forma de marcar la masa y no perderme en las vueltas. Es mi segunda vuelta, entonces lo voy a hacer 4 veces este procedimiento. Una vez que pasaron las 4 veces, con los 4 descansos y los 4 fríos, nuevamente la estiro de 1 centímetro de grosor y ya la tengo lista para cortar y poder armar mis formas. Una vez que yo la estiro por completo ya para utilizar y darle formas y hacer mis preparaciones,
que ya la tengo del grosor deseado, que puede ser de medio centímetro hasta 2 centímetros, depende de lo que voy a realizar. Lo que hago sí es cortar mis bordes para que queden esas capas bien prolijas, porque generalmente los bordes de mi masa no tienen las capas correctas de la cantidad de capas correctas de materia grasa, amasijo, empaste, amasijo, amasijo, empaste, ¿sí? Entonces por eso es que se cortan los bordes para que queden y crezcan en forma pareja mi hojaldre. Una vez que corté los bordes, ya tengo mi masa lista para elaborar cualquier producto hojaldrado. El hojaldre se utiliza para masas, ahí estoy mostrando las diferentes capas. El hojaldre se utiliza para masas dulces, masas saladas, pueden preparar lo que ustedes quieran, ¿sí? Una vez que ya corté todos los bordes, entonces ya lo tengo listo para utilizar.